Pues, lista, Caro. Yo creo que el doctor Rico va a llegar tarde, entonces para no tardarnos más, No se iba a conectar como, Víctor. Víctor. es que va a dar como una presentación ahí enfrente por la gente que está acá, Ah, ok. ¿sí? O bueno, a ver, dame un segundo. Víctor, ¿no Claro quieres que sí. hacerlo aquí para que se transmita también en la página, no? Sí, ahí viene, espérame tantito. Claro que sí. Aquí yo espero. Tranquila, tranquilos todos. Sí, eso es lo que... la transmisión. Ah, ok. Efraín, Efraín. El doctor que estuvo presente otra vez, ¿verdad? Sí. Sí, cómo no. Listo. Muy bien, tú me dices. Ok, Tú nos dices, entonces, Caro. ¿ya están listos? Nada más para que tengan el chat abierto y aquí les doy la señal de que ya estamos al aire. Ok, perfecto. Y muy bien. Y ya Permítanme. empezaron a grabar. No, ahí nos va a dar la señal. Ah, sí, ya. Ya, ok, perfecto. Voy a mutearme, atentos al chat. ¿Está abierto el chat? Sí. Tú nos dices, ¿verdad, Caro? ¿Estuvo ahí? Creo. Sí, te ves perfecto. Ah, muy bien. Es que siento que voy a estar muy lejos del micrófono si estoy acá. Viendo las espaldas. Sí. Pero se va a ver allá, ¿verdad? Sí, Dices. se va a ver allá. Muy bien. Y ahorita que le entregamos la compu, se me va muy bien. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo y estamos simultáneamente de manera presencial en el Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la segunda participación magistral que forma parte de las actividades del Seminario Permanente de Filosofía que organiza el Grupo Disciplinar Filosofía y Análisis de la Cultura. En esta ocasión va a participar con nosotros con una ponencia sobre el pensamiento de Manuel Levinas, la doctora Beatriz Liliana de Ita Rubio. Voy a permitirme leer una breve semblanza de la doctora, de nuestra invitada, y a continuación le cederé la palabra a la doctora Gidelicia Rivas Lara para que también a nombre del grupo disciplinar nos dé algunas palabras, no sin antes recordarles que al final de la participación de la doctora tendríamos un breve espacio para interactuar con asistentes tanto a través de la plataforma como aquellos que están de manera presencial aquí en el Cineclub con respecto a preguntas, inquietudes, comentarios en relación al tema que ella nos comparta. Y bueno, también asimismo recordarles que es muy importante a quienes están aquí de manera presencial, pongan sus teléfonos móviles en modo de silencio para evitar cualquier tipo de interrupción al respecto. La doctora Beatriz Liliana de Ita Rubio es doctora en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como docente investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Es responsable de la sección de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y directora editora de Transdisciplinar, revista de Ciencias Sociales del mismo centro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, cuenta con perfil deseable PRODEP. Sus líneas de investigación se agrupan en la filosofía social y sus proyectos de investigación versan sobre democracia y sustentabilidad, filosofía, religión y educación. Ha publicado el libro Creencia en el Purgatorio, perspectiva desde la filosofía de la cultura en el 2021, un libro en coautoría, 17 artículos en revistas científicas y 16 capítulos de libros. Es miembro del Cuerpo Académico Democracia y Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Comunidad Filosófica de Monterrey, COFIM, y de la Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales, y Centro Mexicano de Estudios sobre Representaciones Sociales. Bueno, ella es nuestra invitada. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Y a continuación le cedo un momentito la palabra a la doctora Heidi Alicia Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues únicamente para darle la bienvenida y un agradecimiento de antemano a la doctora Deita por aceptar nuestra invitación a formar parte de nuestra segunda actividad como grupo disciplinar en el seminario permanente. Entonces, bueno, nos sentimos muy honrados por su presencia y pues mostrarle que aquí tenemos público presente para la proyección y pues también darle la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el Zoom directamente, la maestra Alejandra Olivas, el doctor Efraín Galloso, que también muy pronto lo escucharemos, y Emanuel Arocha como un invitado. Entonces, bueno, pues te damos la palabra, Liliana, y cualquier pues cosa, aquí estamos, y al final un espacio para diálogo. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente a la doctora Heidi Rivas por la invitación, pues a platicar con ustedes un poco sobre este tema. Ustedes tal vez me van a escuchar un poquito con problemas de garganta, espero que esto no afecte la presentación, pero aquí hay mucha contaminación en Monterrey, entonces esto nos tiene un poquito afectados la garganta. Bien. Pues sin más dilación, pues voy a tratar de platicar con ustedes acerca de este filósofo que seguramente ya conocen y que, bueno, para mí es un filósofo muy importante, muy interesante por la propuesta de metafísica ética que él nos plantea. Sin más, pues reitero el agradecimiento e inicio con la presentación. Pues breves datos biográficos de nuestro filósofo. Emmanuel Levinas fue un filósofo de origen judío que nació en Kaunas, Lituania, en 1906. En 1923 estudió filosofía en Estrasburgo con Blondel. Años más tarde, en 1928, durante su estancia en Friburgo, escuchó y analizó las tesis de Husserl, Heidegger y Cassirer y publicó diversos artículos, básicamente sobre los dos primeros, a quienes también tradujo. En el año de 1930 adoptó la nacionalidad francesa. 2 años más tarde se casó ahí en Francia y se trasladó a radicar a París, en donde impartió sus enseñanzas. En 1933 rompió con Heidegger, a quien nunca perdonaría su cercanía con el nazismo. Levinas introdujo a Francia las ideas de Husserl y Heidegger con la traducción del alemán al francés de las meditaciones cartesianas de Husserl y la publicación de varios artículos sobre ambos filósofos, en los que parece manifestarse cierta tensión respecto de sus propias ideas, aunque Ser y Tiempo, publicado en el 1927 de Martin Heidegger, tuvo gran influencia en su pensamiento. Se convirtió en un importante exponente del pensamiento de Husserl. De hecho, el propio Jean-Paul Sartre reconoció haber conocido la fenomenología gracias a los textos levinasianos. Como autor, Levinas fue fecundo. Publicó innumerables artículos desde 1929 hasta el año de 1996, en que salió a la luz en París con carácter póstumo Nuevas lecturas talmúdicas.
La filosofía de Emmanuel Levinas se nos comunica a través de diversos textos, construidos con una gran profundidad argumentativa y finamente elaboradas metáforas, que le dan un matiz poético. Su tesis, La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl, fue publicada en 1930. Levinas vivió y creció en un contexto de guerras. Fue afectado por los dos conflictos mundiales. El primero llevó a su familia a refugiarse en Ucrania, que aún formaba parte de Rusia, y mientras ahí residían, se dio la Revolución Socialista. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, fue movilizado como intérprete de ruso y alemán para los aliados y cayó prisionero de guerra de 1940 a 1945 en un campo de concentración en Hannover. Su condición militar como intérprete lo salvó del trato que recibieron otros judíos, mientras que su familia lituana muere en su país natal al que habían regresado. Estas experiencias tan devastadoras, caracterizadas por la permanente presencia del sufrimiento, el dolor y la muerte, ciertamente parecen tener repercusión en su pensamiento filosófico, que constituye eminentemente como una propuesta ética. El 25 de diciembre de 1995, la muerte de este heroico pensador en París dejó un enorme vacío en el pensamiento filosófico. En la presente charla me interesa pues platicar con ustedes, presentar en forma breve la trayectoria que propone Levinas para la trascendencia vía la constitución de la subjetividad. En Totalidad de Infinito, del año 1987, presenta argumentaciones epistemológicas para sustentar la tesis de que la metafísica precede a la ontología. Inicialmente, sostiene que el saber supone una relación especial con el ser, en que el ser cognoscente deja que se manifieste el ser conocido sin que intervenga una relación de conocimiento, ya que ésta no respeta la alteridad. La ontología como acto de conocimiento reduce el ser al mismo, lo atrapa, lo posee, y por ello este filósofo la considera como una filosofía del poder, de la injusticia. De esta manera distingue el acto de conocimiento, que le quita al ser su alteridad respecto de la relación metafísica. Considera que la ontología es la teoría como inteligencia de los seres, y por ello renuncia al deseo metafísico, ya que retorna lo otro al mismo, mientras que la metafísica es la teoría como respeto a la exterioridad. Nos comparte su concepción de la ética como el cuestionamiento del mismo, que la presencia del otro efectúa. En el pensamiento levinasiano, es la ética la que permite que se realice la esencia crítica del saber como relación de alteridad con el ser. Propone el discurso como posibilidad de relación entre el mismo y el otro, con respeto a la alteridad, en donde el poder se torna justicia o consideración del otro. Considera también el acto de conocimiento como un acto de poder, aunque afirma que no por ello está en contra de la verdad, solo que no trata de arrancarla, sino que en la marcha hacia la exterioridad absoluta del ser, parte al mismo tiempo hacia la verdad. La ontología se subordina ante la infinitud del ser. La ontología supone la metafísica. Emmanuel Levinas concibe la relación de los seres humanos con la muerte como primordialmente emocional, ya que es un nexo con lo excepcional. En tanto, es completamente desconocido. Respecto de dicho vínculo, afirma, y esto es una cita, en su excepción, y la muerte es, sin importar su significado en relación con el ser y la nada, una excepción, a la vez que confiere a la muerte su profundidad, no es una visión, ni siquiera una aspiración, ni una visión del ser como en Platón, ni una aspiración hacia la nada como en Heidegger, una relación meramente emocional que se mueve como una emoción que no está compuesta de las repercusiones de un conocimiento previo, de nuestra sensibilidad y nuestro intelecto. Es una emoción, un movimiento, una inquietud hacia lo desconocido. Aquí, pues es importante enfatizar, digamos,
que para Lévinas justamente la muerte pues es un tipo de alteridad, ¿no? Debido a que abre la dualidad, permite que ingrese otro tipo de temporalidad a la existencia del sujeto, resquebraja la mismidad en la que habitaba consigo mismo, ¿no? Entonces, en esta filosofía, pues la muerte va a cobrar otro sentido. Ahí terminó la cita, ¿verdad? Anteriormente, a donde hablábamos de una inquietud hacia lo desconocido. Afirma este filósofo que la muerte del otro es la primera muerte. Este es para el sobreviviente un final que tiene siempre la ambigüedad de una partida sin retorno, de un llegar a su fin, que le genera conmoción, y tal emoción delega una responsabilidad que no tiene culpa ni deuda. Es excepción absoluta. La concepción de la muerte que propone Lévinas se distingue de la tradición filosófica previa desde Platón a Heidegger, ya que no la concibe como el no ser o la desaparición, ni como el paso a la nada. Define a la muerte como la sin respuesta. El sujeto ante la muerte entra en relación con algo que no proviene de él, con el misterio. La muerte tiene un carácter imprevisible porque no está fija en un horizonte, porque me toma imprevistamente y por ello sin oportunidad de lucha, ya que es imposible tomarme de lo que me apresa. Sostiene Lévinas que la propia muerte, la mía, es un conocimiento instintivo, previo a todo razonamiento. No se deduce tan solo por analogía a partir de la muerte de otros. Para este filósofo, la muerte abre posibilidades, no las cierra, como en la filosofía de Heidegger. Propone el filósofo lituano francés que la proximidad de la muerte abre ante el yo un infinito, que es un otro, porque le es totalmente ajeno. Ante la perspectiva de la muerte se vislumbra la imposibilidad de toda posibilidad, que permite que el yo se arroje en busca de la trascendencia, la cual solo puede darse si se reúnen dos condiciones. Por una parte, un yo egoísta, idéntico, que retorna siempre a sí mismo, y por otra parte, la responsabilidad para con el otro, que se me expresa a través de su exterioridad, es decir, de su corporalidad, principalmente a través del rostro y del eros. A diferencia de Heidegger, Lévinas considera que el ser no es para la muerte, aunque esta es un hecho inminente, sino que la subjetividad se constituye fundamentalmente como expresión de un ser contra la muerte. La libertad supone la posibilidad de aplazamiento de la muerte en el tiempo. Para el filósofo lituano-francés, el tiempo es el aún no dicho contra la muerte. La muerte no es ahora, por ello yo no puedo ser dueño de lo que no es ahora. El porvenir que ofrece la muerte como elemento no es aún el tiempo, ya que se trata de un futuro que el hombre no puede asumir y solo se convierte en elemento del tiempo si entra en relación con el presente. El tiempo para el sujeto es únicamente presente, acto, no potencia. El hecho de que la muerte pueda ser aplazada por el hombre constituye la esencia del tiempo en esta ontología. El tiempo es así obra de la subjetividad, en tanto el ser humano es capaz de abrirse un lapso entre su nacimiento y su muerte, en el que puede crecer su libertad y su conciencia. La conciencia es precisamente esta capacidad de invertir el tiempo natural y continuo para volver atrás. Es esencialmente memoria. Afirma nuestro filósofo que ante el acontecimiento de la muerte, el porvenir está desvinculado del presente. Este no puede anticipar y se pierde toda connaturalidad entre ellos. No podemos encontrar en el presente nada que equivalga al porvenir. No podemos aprehenderlo porque es totalmente diferente y nuevo. Y cito, más que renovación de nuestros estados anímicos, de nuestras cualidades, el tiempo es esencialmente un nuevo nacimiento. Se cierra la cita. Establece también el filósofo lituano-francés una diferencia con las teorías acerca del tiempo desde Henri Bergson hasta Jean-Paul Sartre, porque en todas ellas, afirma, la proyección al futuro no constituye el porvenir auténtico, que no se capta, sino el presente del porvenir. Para Bergson, el presente tiene poder sobre el porvenir
porque la duración es creación. Hay un vínculo extensivo. Considera como principal atributo de la criatura a la creación, que supone, según él, la salida de sí mismo, la apertura al misterio y, por tanto, la trascendencia de la propia identidad del sí mismo. En cambio, para Levinas, el presente no puede aprender el porvenir porque están desvinculados. Establece una crítica a la filosofía sin muerte, como define la de Bergson. El porvenir es lo otro que se apodera de nosotros. Por ello es imposible hablar del tiempo a partir de un sujeto solo cuya duración es personal. De esta manera, para este filósofo, el porvenir es lo otro. El porvenir se define por la alteridad y, por tanto, la relación con el porvenir es la relación con otro. Concibe al tiempo, como hemos dicho ya, como un nuevo nacimiento, en tanto es un impulso hacia el exterior que nos enfrenta y remite a una relación cara a cara con otro en el presente. Opina este filósofo que ante la proximidad de la muerte, la imposibilidad de la nada, el sujeto se cuestiona con relación a si su existencia subjetiva puede continuar. Esta es la pregunta por la trascendencia que el sujeto formula ante la pérdida de la corporalidad. La muerte se anuncia en el rostro del otro, en tanto encuentro con lo otro, con lo extraño. Anticipa la relación con la alteridad, que es condición para la constitución de la subjetividad. Recordemos que para Levinas, la trayectoria que el sí mismo debe recorrer para llegar a ser, para constituirse como sujeto, demanda por principio una salida de la propia identidad sin retorno y un reconocimiento del otro que no soy yo. En ese sentido, la posibilidad de la muerte con la extrañeza que supone para el sujeto constituye una posible vía para reconocer la alteridad y arrojarnos fuera de la propia identidad. ¿Sí? En toda la filosofía levinasiana vamos a estar encontrando esta idea, digamos, ¿no? Él está como ensayando y como diciéndonos cuál es la trayectoria para que el sujeto se constituya como tal, ¿sí? Y para que alcance, digamos, o logre la trascendencia. Y entonces va revisando, ¿no? Si es el conocimiento, si es la razón, si es el trabajo, por ejemplo, el goce, pero va mostrando argumentos para decirnos cuáles sí pueden ser estas vías para la constitución de la subjetividad. Y el requisito, digámoslo así, es que los sujetos puedan ser arrancados de su ipseidad, de su mismidad, para poder reconocerse en el otro, primero reconocer la alteridad y en esa alteridad también reconocerse como sujetos, ¿no? Y ese reconocimiento del otro instaura una responsabilidad por el otro, precisamente, ¿no? En una relación que es asimétrica, porque antes que yo está el otro, ¿sí? Por eso es asimétrica. En ese sentido, el otro deberá tener la misma reciprocidad hacia mí. Antes que él estaré yo, ¿verdad? Y por eso se habla de una metafísica ética, de una ética de la socialidad. Continúo. Debido a la tesis enunciada anteriormente, afirmamos que en este sistema filosófico se presenta una posibilidad de conciliar al sujeto con la muerte, la cual en tanto relación con lo otro es la posibilidad de la trascendencia, ¿sí? Pero está contra la posibilidad de la trascendencia, contra la tesis, perdón, de la trascendencia espacial a través de la creatividad o del goce, porque recuerden que estaba cuestionando a Bergson, ¿no? En el tema de la creación como la posibilidad de extensión, de trascendencia. Levinas dice que no es la creatividad, la posibilidad de salir de sí mismo y abrirse hacia el misterio, porque la creación es un acto introspectivo, solipsista, porque el sujeto está encerrado en sí mismo y por ello la creación es profunda. Para Levinas el misterio es la dimensión que permite al sujeto salir de su mismidad, es decir, algo nos tiene que interpelar, ese misterio nos tiene que interpelar para arrancarnos de nuestra ipseidad, de nuestra mismidad
y entonces sí poder salir de ese sujeto egoísta, centrado en sí mismo, que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice creciendo como pasto para sí, ¿no? O sea, como alimentándonos hacia el interior, ¿sí? Pero es el misterio ese que instaura, digamos, esa posibilidad de ser arrancados de esa mismidad para poder entonces reconocer al otro. Para Levinas, la trascendencia requiere la independencia que se da a partir de la exterioridad. Requiere que los sujetos participantes en una relación cara a cara mantengan la separación y a la vez puedan relacionarse y trascender. Esto también es muy importante. O sea, él cuestiona, por ejemplo, el conocimiento, la razón, porque él considera que ahí no se mantiene la alteridad, ya que uno de los términos se subsume en el otro, ¿no? Y aquí es requisito que se mantengan la separación para que se mantenga la alteridad y la pluralidad. La trascendencia no es una transportación como cambio de condiciones, de estado, sino que es una transustanciación que se da a partir del rostro como expresión, como revelamiento del otro, que instaura el discurso, el respeto, la enseñanza y en ese sentido la relación ética. La trascendencia es, por tanto, además de una categoría preontológica, una categoría ética y asimismo una categoría de socialidad. Levinas cuestiona la idea clásica de trascendencia porque en ella el sujeto no se trasciende, se transporta en la trascendencia, lo que significa que hubo un cambio de cualidades y condiciones, pero no de sustancia, ya que la identidad del sujeto no está comprometida. Levinas critica esta idea clásica debido a que está fundamentada en un vínculo indisoluble entre lo uno y el ser, que es mónada, en el que el pluralismo no aparece en el existir de los existentes y en consecuencia, como simple relación, la trascendencia es menos que el ser. El concepto de trascendencia es esencial en la filosofía levinasiana, ya que constituye un hecho implicado necesariamente en la relación con el otro, a partir del cual se nos revela lo otro. En esta metafísica ética, la posibilidad de trascendencia del sujeto se logra en el ámbito de la relación con la alteridad, que es la relación con el otro. Considera a la trascendencia como el acontecimiento ético, metafísico, que permite que el sujeto, en este caso el yo, a través del otro con el que se relaciona, reviva, se reproduzca y logre una permanencia en el presente, que según este filósofo es el único tiempo en el que es posible aplazar a la muerte. Una vez que ésta llega, ya no hay más tiempo para el sujeto, no más presente. Para Levinas, la trascendencia o metafísica, y esta es cita, designa una relación con una realidad infinitamente distante de la mía, sin que esa distancia destruya, sin embargo, esta relación, y sin que esta relación destruya esa distancia, como se produciría en las relaciones interiores al mismo, sin que esta relación llegue a ser una implantación en el otro y confusión con él, sin que la relación perjudique a la propia identidad del mismo, a su ipseidad, sin que acalle a la apología, sin que esta relación llegue a ser apostasía y éxtasis. Se cierra la cita. En este sentido, Levinas, para Levinas, la trascendencia que nos propone no implica que uno de los términos sea subsumido, como les decía, en el otro, sino que se mantenga la separación entre ambos para que no se dé la totalización. Si se diera la totalización, con ella se generaría la unidad y se perdería la alteridad, la cual no se considera simplemente como el revés de la identidad, ni como una construcción o forma de resistencia al mismo, en sentido negativo. Antes bien tiene un sentido positivo. Menciona que lo absolutamente otro es el otro, nos dice Levinas. Sostiene que la trascendencia como respeto de la identidad del mismo no puede partir de la negatividad, porque el negador y lo negado constituyen una totalidad. En el sistema filosófico de Levinas, la idea de lo infinito supone la separación del mismo con relación al otro, pero no con base en una antítesis, sino como ya decíamos, en sentido positivo. La epifanía del rostro, que es un concepto que él utiliza para hablar de ese momento, ¿no? En que el misterio del rostro del otro nos interpela, y nos llama, digamos, hacia una responsabilidad hacia él. La epifanía del rostro que se expresa
instaura el discurso, me deja la idea adecuada, aporta una noción de verdad, se desborda la idea que implica un pensamiento y por ello es tener la idea de lo infinito. Esta relación es la metafísica, por ello solo la experiencia intersubjetiva conduce a la trascendencia. Podemos definir a la filosofía levinasiana como una ética dialógica, en el sentido en que al ser la metafísica la relación entre el mismo y el otro, funciona como discurso, en que el mismo sale de sí, de su ipseidad de yo, arrancado por el rostro que se expresa e instaura el discurso. El lenguaje posibilita el tránsito del yo al otro, cara a cara. Es un acto de bondad. Propone este filósofo que el tránsito a la subjetividad parte del hay, al que define como, es un concepto que él crea, el ilia, que se ha traducido como el hay, ¿sí? Entonces, el tránsito a la subjetividad parte del hay, al que define como, cita, la unidad indisoluble entre el existente y su acción de existir. Se cierra la cita. Y aquí también nos dice, la trama infinita sin comienzo ni fin del existir. Ese es el hay, ¿no? La trama infinita sin comienzo ni fin del existir. De la soledad del ser, que es una categoría ontológica y no un estado psicológico, que se produce como consecuencia de una previa relación con lo otro. Es decir, para Levinas la soledad no es una situación psicológica que se da como resultado de haber estado en una relación previa con otro y después no estarlo, ¿no? Sino más bien es una categoría ontológica, ¿no? El sujeto encerrado en sí mismo, en el hay, ¿no? En esa trama infinita sin comienzo ni fin del existir. El existente no puede separarse de sí mismo, así que durante la hipóstasis se juega un permanente salir de sí mismo y retorno a sí mismo, que Levinas denomina como identidad. Esa manera que tiene el sujeto de estar ocupado consigo mismo es la materialidad y representa un límite a la libertad de comienzo. Por una parte también él ensaya a decirnos, será el trabajo, ¿no? La vía, la creación, el trabajo, la vía para la trascendencia, como muchos han propuesto, ¿no? Que yo trasciendo en mis obras, yo trasciendo en el trabajo que pueda crear. Y él nos va a decir, pues que no, no necesariamente, ¿no? Porque es un límite a la libertad, ¿no? La materialidad representa un límite a la libertad de comienzo. La responsabilidad que el sujeto tiene para consigo mismo lo hace cautivo de su propia identidad, de su materialidad, que es su existencia corpórea. De esta manera, para este filósofo, lo trágico de la soledad es la cautividad en sí mismo, y la existencia cotidiana es un intento por romper las ligaduras entre el yo y el sí mismo, una tendencia del sujeto por sobreponerse a la carga que representa su propia materialidad. Para Emmanuel Levinas, la constitución de la subjetividad de la cual hablamos es precisamente una tendencia al aplazamiento de la muerte por parte del yo, que lo lleva a hipostasiarse del hay hacia un desarrollo de una subjetividad huésped. Ese es otro concepto, una subjetividad huésped en el momento en que el rostro del otro, la epifanía del rostro me interpela y lo acojo, lo reconozco, soy responsable por el otro y lo acojo. ¿Sí? Por eso le llama eso una subjetividad huésped. La soledad como hecho ontológico puede superarse únicamente a partir de un pluralismo. Por ello las vías para lograrlo no son ni el conocimiento ni el éxtasis, porque en ambos se da la absorción de uno de los términos de la relación sujeto-objeto por el otro. De esta manera, para Levinas, las vías para la trascendencia son el rostro, el eros, la fecundidad, la muerte y el sufrimiento. La muerte, como hemos hablado ya, pues anuncia este acontecimiento en donde el sujeto deja de ser sujeto, ¿no? Y para Heidegger es el acontecimiento de la libertad y como tal esa actividad, pero para Levinas, no, es una experiencia de la pasividad del sujeto, que hasta entonces ha sido activo. Una nueva forma de concebir la experiencia, porque es algo incognoscible, y por tanto imposibilita asumir alguna posibilidad, ¿sí? La muerte es
digamos, la muerte es el término, el fin de toda posibilidad, la imposibilidad de toda posibilidad, dice él, ¿sí? La actividad del sujeto se convierte en pasividad ante la muerte. Esta pasividad es descrita como la pérdida de la virilidad, es otra categoría, por la desesperanza que la muerte provoca en el sujeto. Recordemos que la virilidad es considerada como actividad, suprema lucidez, heroísmo, soberanía y dominio. Principalmente, afirma, morir es retornar a ese estado de irresponsabilidad. Morir es convertirse en la conmoción infantil del sollozo. Y ahí se cerró esa cita. Pero, sin embargo, no todo acaba con la muerte para Lévinas. ¿Por qué? Porque señala un aspecto que es de gran importancia y que es ahí donde podemos ver un rasgo optimista, un rasgo de heroísmo que no es egoísta, ¿sí? En toda la extensión de la palabra y que se manifiesta en toda su metafísica ética. ¿Y a qué me refiero? Pues a la tesis precisamente que ante la muerte siempre hay una última oportunidad que el héroe aprovecha. Él dice que el héroe es el hombre, ser humano, creo, diría yo, que siempre busca posibilidades. De esta manera, el sujeto que reconoce y respeta al otro, que se expresa ante él a través del rostro, el sujeto que experimenta el eros y que participa en la fecundidad, es el héroe que puede trascender a la muerte. Y esta posibilidad y propuesta de trascendencia que se vislumbra y posibilita ante la muerte, se plantea también en la relación con el otro, en la cual se busca mantener la separación de los términos mi mismo otro, como condición para construir la subjetividad. Creo que esto es sumamente importante, ¿no? El reconocer o el que él reconozca que en esta relación intersubjetiva no puede haber totalización, no puede haber un poder, digamos, de ninguno de los términos o de un sujeto sobre otro en donde anule al otro sujeto, sino por el contrario, que es como este acto tan bondadoso, podríamos decir, tan desinteresado, en el que el otro que se me revela a través del rostro, a través de la mirada, del cara a cara, es el que me hace a mí darme cuenta, ¿no? De que existe lo otro, ¿no? No nada más el otro, sino lo otro, la alteridad, y me obliga a salir de mi egoicidad, ¿no? De mi mismidad, y en ese sentido es que me constituyo como sujeto, ¿sí? Es un requisito, ¿no? Entonces, esta relación, pues, es la realización del tiempo. Hemos mencionado que para Levinas la muerte, a diferencia de Heidegger, rompe la soledad del sujeto, no la confirma, porque su proximidad nos muestra algo que es un otro, cuya existencia está hecha de alteridad, ante la cual no podemos tener un proyecto. En este sentido, en la filosofía levinasiana, la constitución de la subjetividad no tiene una carga negativa para el existente, en la que el sujeto debe reconocer en soledad la trayectoria hasta su individualización. Por el contrario, se puede lograr únicamente la subjetividad o la construcción de la subjetividad si se da el reconocimiento del otro, lo que supone que el advenimiento de la subjetividad no se puede realizar cuando se está aislado, porque la subjetividad está fundada como un acto de darse al otro y al mismo tiempo recibirlo, en un acto ético hacia los otros. Y ese acto me funda como sujeto precisamente en el reconocimiento a la alteridad y pluralidad. El sufrimiento tiene también en la filosofía levinasiana una carga positiva, puesto que permite vislumbrar la muerte como alteridad. En síntesis, el sufrimiento es considerado como el acontecimiento en el que se da toda la intensidad del vínculo consigo mismo, con la soledad, pero al mismo tiempo en el que se relaciona con la muerte, lo otro desconocido que no se puede asumir, ante la cual se es pasividad pura. En consecuencia, solo un ser que haya alcanzado la exasperación de su soledad mediante el sufrimiento y la relación con la muerte, esto nos dice Levinas, puede situarse en el terreno en el que se hace posible la relación con otro, ¿sí? Entonces, para Levinas, la trascendencia, el vencer a la muerte, se dan solamente si se puede mantener una relación personal con la alteridad. Y entonces nos dice también, en el eros, por ejemplo, considerado como amor y voluptuosidad,
aparece pura la alteridad del otro, lo femenino, como contrario de la virilidad, que no es afectado por la relación que puede establecerse con su correlato. Mantiene absolutamente su otredad y posee la alteridad en sentido positivo. Aquí hay otra cita. Vencer a la muerte no es un problema de vida eterna. Vencer a la muerte significa mantener una relación con la alteridad del acontecimiento, que es aún una relación personal. ¿Sí? Entonces, para Levinas, vencer a la muerte quiere decir el goce, el eros, primero la muerte y el sufrimiento, ¿no? Que me abren la posibilidad de la alteridad, pero también otras vías para esta constitución de la subjetividad mediante el reconocimiento de la alteridad, pues es el goce, es el eros, es la voluptuosidad, digamos, en el eros, la correlación entre la virilidad y lo femenino, y la fecundidad también, ¿no? Es decir, el ser padres o madres, ¿no? El tener, ¿por qué? Porque ahí ahorita nos va a explicar también un poco cómo en el hijo, la hija, pues estoy yo, pero no soy yo al mismo tiempo, ¿no? Y que por eso él considera también una vía para la trascendencia. En la postura fenomenológica levinasiana propone que es la materialidad la primera condición para que pueda haber un diálogo entre el mí mismo y el otro, ¿sí? Por lo que es la sensibilidad y no la razón la vía que permite acceder a la alteridad a través de la corporalidad y su voluptuosidad. El sujeto levinasiano es eminentemente un sujeto corporal encarnado y la corporalidad no es contingente, sino fundamental para el sujeto concreto. Antes que mente, el sujeto es cuerpo. El cuerpo supone tanto una posición, la adquisición de una visión que se sostiene por la propia imagen y es la modalidad en que se asume la exterioridad, en que el mismo determina y es determinado por el otro. En este sentido afirma, el cuerpo es la elevación, pero también todo el peso de la posición. En todos sus textos argumenta la importancia de la corporalidad y no tan solo en el aspecto antropológico, sino fundamentalmente desde un punto de vista ontológico y metafísico. Considera que el cuerpo no es un objeto, sino un régimen ontológico, hibris ontológica, ya que en él coinciden dos puntos de vista. La paradoja del tiempo hace que coincidan un tiempo que va hacia la muerte y un aplazamiento de la misma en el tiempo a través de la voluntad. Nos dice también el aplazamiento de la muerte en una voluntad mortal. El tiempo es el modo de existencia y la realidad de un ser separado en relación con el otro. Entonces, para Levinas, la corporalidad es la posibilidad de percepción y esa percepción va a derivar en sentido y la posibilidad también de constitución de la subjetividad, ¿sí? Entonces, él está en contra de la tesis tradicionales, digamos, de que la conciencia es la que asigna el sentido, porque cuestiona que estas tesis derivaron en un sujeto racional, cerrado sobre sí mismo, sobre su interioridad, y entonces, para este autor, la sensibilidad no es una razón ciega ni una locura, porque está antes que la razón. Nos dice, el sentir no busca la relación con la totalidad, sino mantenerse en la separación del ser. La sensibilidad es el contentamiento mismo en lo que es sentido. De ahí que la corporalidad se concibe como condición ontológica, no separada de la espiritualidad, del alma. Sin la materialidad, el sujeto no podría vivenciar el eros, la fecundidad, el sufrimiento y la muerte, que hemos dicho ya, que son las vías que él privilegia para que se pueda vivir, digamos, o estar abierto a la alteridad y por lo tanto a la trascendencia. Aquí hay otra cita, dice, el cuerpo no es el obstáculo opuesto al alma, ni la tumba que le aprisiona, sino aquello por lo cual el sí mismo es la susceptibilidad en sentido propio, pasividad extrema de la encarnación. Estar expuesto a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte, es estar expuesto a la compasión y el sí mismo al don que cuesta. Bien, y en otros de sus textos, ya para ir cerrando un poco, él propone al eros como la vía fundamental para la trascendencia. Por ejemplo, esto lo plantea en Tiempo y Otro, El tiempo y el otro,
el Eros como la vía fundamental para la trascendencia, ya que es la posibilidad de aplazar a la muerte. En totalidad de infinito, nos plantea entonces que es la fecundidad como otra relación esencial para la trascendencia, para la pluralidad, porque ciertamente se logra a través del Eros. En la relación erótica se da un comienzo infinito del ser y se detiene el retorno del yo al sí mismo. En la voluptuosidad del sujeto se recobra como el sí de otro, sin connotar objetivación y dominación, y no solamente como el sí de sí mismo. Se muestra el ansia del hijo, así lo dice él, que es a la vez yo mismo y otro. En esta tesis, la voluptuosidad se nutre de la dualidad y mantiene la separación de los términos de la relación. Fusión, distinción. Se da en esta correspondencia un juego de posibilidades del yo, en el que se produce el origen en el ser, no totalidad, sino como comienzo infinito. La fecundidad, como también la denomina, se constituye como la posibilidad de trascendencia para abrirse al exterior, otra posibilidad, y para que el yo se convierta en diferente de sí mismo, ¿sí? Es la posibilidad de relacionarse con un extraño que sin dejar de ser otro, es yo. De la misma manera que el eros, la fecundidad no es una relación que se puede definir mediante categorías de poder o pertenencia. La pluralidad que se abre con la fecundidad no es la de una masificación de egos, no supone la totalización, porque los sujetos no quedan subsumidos uno en el otro, sino que se respeta su alteridad, ¿sí? En la paternidad el yo es extraño así. La fecundidad permite la dualidad de lo idéntico. El yo trasciende la luz para ir a otra parte, para renovar su sustancia. Esta trascendencia es tiempo y se dirige hacia el otro, que no detiene el movimiento porque no es término, sino deseo. El ser infinito se produce como modalidad de la fecundidad porque pone en correspondencia con el tiempo infinito. La paternidad es la relación con un otro que a la vez es yo, una relación del yo consigo, que sin embargo no es yo. Entonces, para Levinas la fecundidad es la trascendencia misma. Dice, no tengo mi hijo, soy mi hijo, ¿sí? Y de alguna manera, entonces, en todos los escritos, Levinas considera que la constitución de la propia subjetividad es una tarea que cada uno, cada una tiene que realizar por sí mismo, pero siempre en un ámbito de socialidad, en el encuentro con los otros. Y esto supone que la realización de cada persona es la constitución de su propia subjetividad y está relacionada con su posibilidad de trascendencia, la que solo es posible en un acto de reconocimiento y respeto a la alteridad. ¿Sí? Entonces, yo creo que, bueno, ahorita podemos platicar un poco más al respecto, pero ¿por qué consideramos que es un pensador heroico? Pues porque después de toda la experiencia de vida que él tuvo, después de el tipo de sociedades que hemos construido, de competitividad, de búsqueda de solamente el bien personal, el beneficio personal, etcétera, él nos ofrece pues una filosofía de desinterés, de la reciprocidad, de la responsabilidad asimétrica, como les decía hace un rato, en el sentido de que antes que yo está el otro o la otra, ¿sí? Y de que soy responsable por él o por ella, ¿no? Entonces, esto es, habla en otro de sus textos de la sustitución, ¿no? En el sentido de esta cuestión donde primero que yo están los otros o las otras. Mucha de la filosofía levinasiana ha sido leído como una filosofía de la religión. Sin embargo, él considera que no es así. Él no está de acuerdo con que lo que él escribió es filosofía de la religión, pero así se le ha leído o se le ha querido interpretar también. Sin embargo, pues creo que, como hemos dicho ya mucho a lo largo del texto, lo que él nos ofrece es una metafísica ética. Ya no quiero extenderme más, creo que ha sido ya largo. Si quieren, lo puedo dejar ahí. Les agradezco su atención a todas y a todos.
Muchas gracias, doctora, por su participación. En este momento vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Tanto las personas que quieran hacer algún cuestionamiento, alguna observación desde la plataforma Zoom, pueden, o desde la plataforma de Facebook, pueden hacer lo propio, y eventualmente las personas que nos están apoyando en ambas plataformas irán dando lectura a esas preguntas o se irán pasando directamente con la doctora para que las responda. En el caso de las personas que están presentes aquí en el Cine Club, pues queremos solicitarles que en la medida en la que alguien tenga alguna pregunta, puede acercarse aquí con la compañera Monse, que nos está apoyando, para que a través de la computadora le haga la pregunta a la doctora y podamos establecer ese diálogo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría felicitarla mucho por la conferencia. Creo que todos los aquí presentes la disfrutamos mucho de principio a fin. Me gustaría, antes que nada, hacer un comentario y una pregunta. Creo que esta idea que nos compartía casi al final de que la conciencia no brinda el sentido, sino la sensibilidad, y esta posibilidad de plantear una ética no desde el intelecto, sino desde otras áreas. Por ejemplo, me recordaba mucho a la filosofía de Edith Stein, en donde ella precisamente propone que el acceso a la empatía, contrario a lo que se puede pensar, no es un acceso intelectual, sino corporal. Precisamente en este sentido, como lo dice Levinas, me parece que es de suma importancia para retomar una postura ética desde otras áreas, desde otras perspectivas del ser humano, no nada más desde el intelecto, sino, por ejemplo, del cuerpo, o en este caso específicamente del rostro. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes que podríamos rescatar para una ética levinasiana en la actualidad. Sin embargo, mi pregunta específica sería respecto al sentido del concepto de misterio. Me venía mucho a la mente cuando usted al inicio de la conferencia nos comenzaba a exponer esta idea de misterio y alteridad, la filosofía de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel es un filósofo que distingue entre el concepto de problema y de misterio, porque él dice que el problema es algo que se posiciona frente a mí, mientras el misterio me abarca, el misterio me rodea en su totalidad. El otro, dice Gabriel Marcel, es en este sentido un misterio, no un problema. Porque el otro desde un inicio tiende hacia una compenetración y va abordando Gabriel Marcel hacia la unidad que termina en la Atlántida metafísica. ¿Cómo resumiría usted la posición o el concepto de Levinas respecto al misterio y cuál sería el punto clave para entender la relación entre misterio e intersubjetividad? ¿Nos podría dar al menos un muy breve resumen respecto a ello? Muchas gracias de nuevo. Gracias. Trato de ir respondiendo, si quieren. Te agradezco mucho la pregunta y tus comentarios tan amables. Yo creo que para Levinas el misterio como concepto importante, digamos, para entender la posibilidad de la alteridad en el sentido de aquello que me interpela, ¿no? Creo que es otro concepto importante, ¿no? Aquello que me dice, hey, tú, que me llama, ¿no? Que me inquieta, que me hace justamente como salir de este encierro que tengo en mí mismo, de este sujeto duro, ¿no? Centrado, cerrado en sí mismo, y necesitamos algo que realmente, como tú decías también, que nos envuelva, que nos atrape de alguna manera, pero para que esto nos obligue a salir, ¿no? A salir de esa situación de pasividad, de estar solamente así, en el existiendo, ¿no? En una existencia sin existente, ¿no? En el hay que decía Levinas, ¿no? Entonces yo creo que justamente ahí, como mencionabas tú también, la relación con la corporalidad y con el rostro, sobre todo con la mirada, es parte esencial de lo que él sostiene, ¿no? Justamente como mediante la mirada es cuando nosotros podemos reconocer ese misterio, ¿no? ¿Y en qué sentido el misterio? El poder reconocer que hay algo que es totalmente otro, absolutamente otro, diferente, ¿sí? Que no soy yo, que está ahí, que se me revela, pero que también
me está cuestionando, me está diciendo, oye, mírame, oye, voltéame a ver, aquí estoy, y que nos obliga a salir de ese estado, digamos, de egoicidad. Pienso, por ejemplo, ahorita en la situación de los migrantes, ¿no? Hay muchas personas llegando a nuestras ciudades, aquí en Monterrey tenemos una gran cantidad también de migrantes a los que nadie quiere ver, ¿no? Nadie pareciera querer ver, ¿sí? Pero justamente si uno atiende y si uno realmente los mira, entonces sí que te sientes responsable y te interpela esa mirada. Por eso es que nadie los quiere voltear a ver, porque nos hace sentir responsables, ¿no? Y es una responsabilidad que muchas veces no queremos asumir, ¿no? Pero lo que él nos dice es, no se trata como de algo de que, ay, ya me comprometí, ¿no? Ahora tengo que hacer algo, sino que en ese momento, y eso es lo grandioso, digamos, esa es la gratuidad absoluta, en ese momento en que yo realmente me respondo, digamos, a esa mirada, a ese rostro, en ese momento salgo de esa mismidad, de ese encerramiento, y es que entonces sí me constituyo en sujeto yo también, ¿no? Entonces, creo que en esa relación intersubjetiva es fundamental esta noción de que sea a través de la corporalidad, pero no una corporalidad solamente como una dominación, digamos, ¿no? De esta persona, su físico se me impone y yo me apropio, ¿no? De ese físico y lo cosifico de alguna manera, no, sino al contrario, es el ver que hay otro, lo otro está ahí, ¿no? Que se me va a revelar y que, decíamos, entre algunas otras vías para que se nos revele la alteridad, pues está esta mirada, ese otro, ese rostro. Si no hubiera misterios, si todo fuera, pues, el mismo estado en el que hemos permanecido, el hay, digamos, no habría nada que nos sacudiera para poder decirnos, caray, hay algo, o hay otro, o lo otro está allí, ¿no? Entonces, creo que esa noción de misterio tiene que ver con esa reacción, ¿no? Precisamente de algo se me revela, pero no todo está totalmente a la vista y necesito salir a ver qué hay ahí. Necesito salir a reaccionar, a ver, a acercarme a eso otro que es diferente, ¿no? Que no soy yo, por lo menos. No sé, ojalá y pues haya contestado. Veo una mano de un compañero y también una pregunta en el chat. No sé si yo lo voy comentando o cómo le hacemos. Si quiere hablar Efraín y trataré de escuchar y trataré de responder. Y después a Nancy, si les parece bien. Yo lo voy comentando o... Gracias. Sí, Si quiere hablar Efraín y trataré de escuchar y trataré de responder. Y después a Nancy. sí, me parece bien. Sí, sí. Entonces, si entendí, es mi turno, ¿no? Para preguntar. Sí, adelante. Ok, perfecto. Mira, muchas gracias por la charla. La verdad que muy interesante todo el planteamiento de Levinas respecto al otro, ¿no? Y bueno, yo ahora que te escuchaba, me preguntaba precisamente en esta articulación que hace de la relación con el otro, la alteridad, la importancia del sentimiento, ¿no? Para comprender al otro, sino también estamos ante una crítica, ¿no? A través de la filosofía de Levinas hacia la idea del individuo y la idea del sujeto moderno, ¿no? Que finalmente su base está en Descartes, ¿no? Este yo que se piensa a sí mismo, que es solipsista, ¿no? Y que existe solamente al pensarse, y no importa el otro porque la existencia se da en el mismo pensamiento de este coito, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí vemos, ¿no? Esta crítica a ese yo solipsista, pero también por otro lado, ¿no? Está la crítica a la mente y cuerpo, ¿no? Si lo que importa no solamente es la razón para comprender al otro, sino también lo que importa es la sensibilidad, pues entonces finalmente la mente y cuerpo no son dos sustancias distintas, sino es una misma sustancia que nos permite navegar en el mundo,
pero no solamente para comprender el mundo, sino también para comprender al otro, ¿no? Y entonces en ese sentido también vemos cómo se puede articular esta crítica a la filosofía moderna, no solamente a la de Descartes, sino a la filosofía moderna en general, ¿no? Porque finalmente nosotros, herederos de esta filosofía, pues estamos ante la idea del sujeto como un sujeto aislado, individual, ¿no? Que solamente se piensa, entonces en ese sentido solamente es razón, no es sentimiento, ¿no? Y finalmente, pues la división entre mente y cuerpo nos permite entonces desechar, digamos, el cuerpo, desechar los sentimientos y quedarnos simplemente con la razón para poder comprender al otro y al mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido el otro no solamente es un otro como yo, sino es un objeto más, ¿no? Que está en el mundo, porque finalmente el único que puede tener, digamos, derecho a llamarse sujeto es el que piensa y el que se piensa a sí mismo, ¿no? En este sentido como una mona o como algo cerrado, como habías mencionado, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta puntual sería entonces que si a través de la filosofía de Levinas podemos articular esta crítica a la modernidad, ¿no? Y que no solamente es una crítica a la filosofía de Heidegger, sino es una crítica a la tradición, podríamos decir, al menos desde Descartes hasta nuestros días o algo así, ¿no? Entonces no sé qué piensas al respecto y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti también por la pregunta, que espero contestar de manera correcta, adecuada. Yo creo que sí, que él hace una crítica, ¿no? Él se nutrió de la fenomenología, él se nutrió de grandes filósofos, incluso de tradición cristiana, por ejemplo. Sin embargo, pues él era judío, como sabemos, ¿no? Pero no nada más de estos autores, ¿no? Él es pues obviamente un filósofo, pues, que ha leído a todos los filósofos clásicos, etcétera. Y yo creo que sí, lo que hace es una crítica, precisamente, ¿no? Porque cuestiona muchísimo a la razón, ¿no? Y dice que la razón no es la vía, que por eso la ontología no puede ser también la filosofía primera, ¿no? Porque es totalizante, porque es una filosofía del poder, porque a través de esa razón queremos como apropiarnos, ¿no? Del sujeto, como conquistarlo, totalizarlo. Entonces, no lo estamos reconociendo su subjetividad, no estamos reconociéndole no quiero hablar de individualidad, sino su subjetividad. No estoy reconociéndolo como un igual o como algo totalmente otro, pero que merece mi reconocimiento. Entonces, para él la razón sí es de alguna manera como que ha sido ciega, digámoslo así, ¿no? Como que no nos ha guiado por el camino correcto para llegar a las buenas relaciones humanas, pero no nada más a eso, ¿no? Sino como no explica, ¿no? Realmente lo que sería la existencia, digamos, ¿no? Que también es el existencialismo, algo de lo que él se nutre. Él hace un cuestionamiento, ¿no? También a los humanismos, ¿no? O a lo que él llama los humanismos que realmente no eran auténticos humanismos, ¿no? Por eso él tiene el texto El humanismo del otro hombre, donde habla una reivindicación de lo que debería ser ese humanismo, en donde sí hay un reconocimiento de otros seres humanos y no nada más de mí mismo, ¿no? Porque yo de la filosofía cartesiana, pues me basto, ¿no? A mí mismo, pienso, luego existo y prácticamente no me importa nadie más, ¿no? Mientras yo piense y exista, ¿no? Entonces él hace ese cuestionamiento, yo creo que sí, es su filosofía una crítica realmente a esta filosofía que ha sido predominante, a esta tradición que ha sido predominante, en donde se nos describe o define como seres racionales principalmente, ¿no? Y yo creo que él está en contra de esa forma de pensarnos, ¿no? Por eso él antepone precisamente la subjetividad, ¿no? Y romper ese dualismo, digamos, ¿no? De que solamente somos mente o eminentemente somos mente y el cuerpo no importa. Y al contrario, ¿no? Él nos dice, no, el cuerpo ya es el peso de una posición, ¿no? Y desde aquí hablo, desde aquí miro al mundo, desde aquí el mundo me mira a mí, y es la forma también a través, como ya dijimos, por ejemplo, del rostro, etcétera, en que yo puedo entrar en contacto con los otros, con las otras, y ser interpelado y
de esa manera, pues encontrar el verdadero humanismo, ¿no? Entonces yo creo que sí es una crítica al sujeto moderno, a la concepción de un sujeto racional eminentemente, donde no importa la corporalidad, que más bien se ve como algo, mucho tiempo, pues obviamente como la crítica de ser la tumba, ¿no? De la mente, del alma, etcétera. Y hay que reivindicar esa parte, pero donde tampoco se está yendo por una cuestión eminentemente materialista nada más, ¿no? Sino es la ibris, es la parte donde yo puedo, ibris ontológica, ¿no? Lo dice él, donde yo puedo entrar en contacto con mi mundo y con los otros. Sin ese cuerpo, pues no podría ser más que una idea, ¿no? O que no podría tener contacto con los demás. Entonces sí, creo que también, además de ser una crítica a toda esa tradición de la modernidad, a los humanismos que no fueron verdaderamente humanos y a esa concepción donde prima solamente el racionalismo, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias, Efraín. Está aquí una pregunta de Nancy. No sé si quieran que la lea yo. A ver, dice, yo la leo, sí, dice, en sociedades tan individualistas, ¿cuál sería el ejemplo de una relación asimétrica en donde el otro está primero al yo, sin hablar de religión? Pero no se me ocurre otro ejemplo. Esto sería próximo a lo que es la santidad. Bueno, entonces por eso la leí yo porque dicen que tiene problemas con el sonido. Pues justamente, a ver, ¿cómo responder? Justamente yo creo que eso es lo heroico, ¿no? De esta filosofía, que precisamente en el tipo de sociedades tan individualistas, tan competitivas, en las que estamos viviendo, en la que se nos ha enseñado que hay que competir sin importar, ¿no? Cómo y ni las formas, ¿no? Lo importante es llegar, lo importante es ganar, el fin justifica los medios, etcétera. Yo creo que ahí está, primero, lo heroico de esta filosofía. ¿Y en qué sentido lo heroico, no? Acuérdense que él mismo define al héroe como aquel hombre o ser humano que siempre busca posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que realmente vivamos en sociedades realmente humanistas, ¿no? Por eso la crítica que decíamos ahorita a lo que han sido los otros humanismos, que no fueron humanos, ¿no? Sino que más bien lograron hacer un sujeto encerrado, duro, egoísta, individualista. Entonces, él lo que está buscando es esto otro, ¿no? Sujetos sociales, sujetos que antepongan el bienestar de los demás al suyo propio. Claro que esto, desafortunadamente a nosotros, por el tipo de experiencia que tenemos, inmediatamente nos hace pensar en la religión, ¿no? Como que uno dice, ay, pues esto es solo un santo, ¿no? Sí, o una santa. ¿Quién más puede decir primero los demás y luego yo? Pero quitándole, digamos, esta interpretación que es muy lógica porque, insisto, pues estamos acostumbrados a pensar en estas sociedades que solamente alguien que sea un santo, una santa puede decir primero los demás y luego yo, ¿no? Pero si quitamos esa noción y tratamos de pensar en si todos pudiéramos comprender, ¿no? Esta situación y poner a los demás en primer lugar, también yo estaría en primer lugar. Es decir, yo no me quedaría al margen, yo no me quedaría al final, porque los otros y las otras me pondrían a mí en primer lugar. Todos estaríamos como en una posición, en el mismo punto, en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, claro, parece una filosofía ingenua, ¿no? Cuando de repente uno por primera vez empiezas a leerlo y dices, ay, pues estaría muy padre, qué chido, pero se me hace que no es viable, ¿no? Pero realmente, por eso me interesaba un poco que repensáramos en lo que había sido su vida, sus experiencias, todo esto que él había atravesado. Entonces, pues de ingenuo no tiene nada, ¿no? Por eso decíamos, es heroico porque él reconoce, pues que la única forma de que podamos realmente ser sujetos, y esto no es poca cosa, ¿no? No nada más es decir, es que yo me voy a realizar o para que cada uno nos realicemos. Es para que verdaderamente vivamos vidas como humanos. Entonces, la única vía, la única posibilidad es pensar de esta manera, que soy responsable de los demás. Tú me decías ahorita un ejemplo, ¿no? Pues yo te digo, ahorita pienso
los migrantes, ¿no? Los indigentes también, cómo estas personas que se han quedado, pues ya, han perdido casi los indigentes, por ejemplo, casi su condición humana, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se les reconoce, ¿no? No les damos ese reconocimiento, nadie se hace responsable por ellos, por ellas, ¿sí? Y sin embargo, hay personas que se ocupan, ¿no? Se ocupan y dicen, a ver, estos seres humanos están sufriendo, estos seres humanos son seres humanos, ¿no? Necesitamos hacer algo, trabajar para ellos, por ellos, buscar los lugares donde tengan una vida digna, en donde puedan tener un lugar donde alimentarse, comida, un alojamiento, etcétera, que a lo mejor son acciones ahorita las que estoy diciendo que tú puedes decir, pues sí, ¿no? Pero son acciones sociales, más o menos de la búsqueda de un bienestar social, pero alguien se detuvo a pensar y a ver a esos otros y alguien sí se sintió interpelado por esos otros y se responsabilizó por ellos, ¿no? Entonces, creo que, pues sin llegar a lo mejor a ser santos, bueno, a Madre Teresa de Calcuta, no sé, pero sin llegar a ser santos, hay muchos y muchas que realmente sí se están sintiendo interpelados y se responsabilizan. No sé, Nancy, si con esto más o menos pueda responder a lo que preguntas o comentas. Gracias. Aquí estoy. Pueda responder a lo que preguntas o comentas. Bien, Nancy está a través del Facebook, entonces, bueno, esperemos a ver si responde. Y tenemos una última pregunta aquí en el espacio. Adelante, gracias. Entonces, bueno, esperemos a ver si responde. Y tenemos una última pregunta. Ok, muchas gracias por la charla. Yo me quedé pensando en luego los contrastes que hacía con Heidegger y por ahí menciona en relación a la muerte cómo en Heidegger es algo relacionado a la soledad y por ahí no me pareció muy claro como el vínculo que hay con el otro porque en Levinas sobre la muerte, ¿no? Porque pareciera que en Heidegger no hay un vínculo con el otro respecto a la muerte, pero en Levinas sí. Y esto me surge como duda porque en Heidegger, pues, la muerte es como un impersonal, ¿no? Entonces la experiencia de la muerte la tenemos a partir de la muerte de otro, porque la muerte propia, pues, no la vamos a poder compartir con nadie como experiencia, ¿no? Entonces, no sé si eso se refería con que hay como una soledad ahí o a otra cosa. Gracias. Ok, bien, voy a ver si puedo explicar. La diferencia entre Heidegger y Levinas en relación a cómo piensan la muerte es que para Heidegger el ser humano es un ser para la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí, porque está haciendo todo lo que hace, porque se sabe mortal, porque quiere de alguna manera aplazarla o eliminar esa angustia, etcétera. Para Levinas es un ser contra la muerte, ¿no? ¿Y por qué o cuál sería la diferencia, mejor dicho? Pues que como Levinas dice que es la muerte una de las vías para abrirnos a la alteridad, porque en la muerte no hay nada que reconozcamos de nosotros mismos, ¿no? Sino es como que la alteridad absoluta, lo otro absoluto que no entendemos. No hay nada que nos permita tener una explicación, no la podemos poner en un horizonte y decir, no, pues mi muerte o la muerte va a llegar en tal fecha, etcétera. No hay nada como para tematizarla, ¿no? Entonces, al no poder tematizarla, se nos revela como ese misterio y eso absolutamente otro. Y para Levinas, por eso es que la muerte instaura la posibilidad de reconocer la alteridad, porque ahí se nos hace presente algo que es misterioso, pero algo que es misterioso y en la medida en que es misterioso, pues que es otro, que no tenemos un referente, no es como nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que para Levinas
la muerte sí anticipa o permite captar la alteridad, y en la medida en que nos abrimos a la alteridad, es que podemos ir tratando de salir de nosotros mismos en busca de esa alteridad, en busca de ese misterio, y es como creamos nuestra trayectoria hacia la constitución de nuestra propia subjetividad en busca de la trascendencia. No sé si me estoy explicando. En busca de la trascendencia, que la muerte que se hace necesaria ante la presencia o la posibilidad de la muerte ahí en el, como algo que se ve, está en un futuro que no es ahora, pero que sabemos que se va a dar por analogía con otras muertes. Entonces eso nos hace buscar la trascendencia, y en busca de la trascendencia nos abrimos también al mismo tiempo a la posibilidad de la alteridad, y esa alteridad nos permite, o esa apertura a la alteridad, el ensayar las vías, digamos, que dijimos, el sufrimiento, la muerte, el goce, la voluptuosidad, la fecundidad, etcétera, para que esas son las vías mediante las cuales nosotros constituimos nuestra subjetividad. Al ir ensayando, digamos, esos caminos, esas formas de alcanzar la trascendencia, es que nos constituimos como sujetos. Bueno, esa es mi respuesta. Espero haber captado bien tu pregunta y en ese sentido también haberte respondido adecuadamente. Muchísimas gracias, doctora, por su participación, por esta interesante experiencia, repasando todo aquello que significa el pensamiento de Levinas en función precisamente de esta relectura y a la luz de las posibles críticas que su pensamiento pueda constituir con respecto a otras tradiciones filosóficas y que finalmente por lo mismo siempre van a acusar pertinencia, ¿no? Antes de pasar a la otra etapa, quisiera no solamente agradecer a las personas que han estado pendientes de esta transmisión, tanto a través de Zoom como de Facebook, sino también a las personas que nos han acompañado de manera presencial aquí en el Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras. Y también muchísimas gracias a quienes nos están apoyando con cuestiones técnicas de la Secretaría de Extensión, Karen Licón, y sobre todo Carito Rodríguez, que siempre está ahí al pie del cañón para cuando estas cuestiones se presentan, estar puntualmente, a Jonathan Sánchez y a Monse, que ha estado aquí muy pendiente de los controles para administrar todo aquello que tenga que ver con las entradas y salidas en la red. Previamente, a darle la palabra al doctor Jorge Alan Flores, que ya se está aquí conectando con nosotros. Vamos a recordarles que estas actividades están relacionadas con lo que está preparando como parte de una formación académica, investigativa y de diferentes ámbitos, el grupo disciplinar Filosofía y Análisis de la Cultura, que integran el doctor Arturo Ricobobio, el doctor Jorge Alan Flores, el doctor Luis César Santesteban, y encabeza estos proyectos de manera muy puntual en el caso del Seminario Permanente de Filosofía, la doctora Heidi Alicia Rivas Lara, aquí presente a mi lado, y es una tarea obviamente muy importante. Voy a cederle la palabra al doctor Jorge Alan Flores, si me apoya nada más con los controles para que él pueda proyectar. Ya está listo. Y si nos apoya, por favor, Carito, con la proyección de la constancia cuando el doctor te lo solicite, para agradecer a la doctora. Gracias. Gracias, Víctor. Salí corriendo del Cineclub y alcancé a llegar a conectarme. Tenía miedo de que no se conectara tan rápido. Primeramente, agradecerle mucho a la doctora Liliana de Ita Rubio, quien orgullosamente fue mi maestra en el doctorado. Fue gratamente la primera clase que tuvimos en esa generación en la que estuvo también Heidi y algunas otras personas de aquí de la facultad. Y es muy grato volverla a escuchar, doctora, en una faceta eminentemente filosófica y con habilidades destacadas. La verdad, escuchamos con mucha atención y los comentarios hablan por sí mismos. Agradecemos su profesionalismo
para atender este seminario permanente de filosofía, que como ya dijo Víctor, para nosotros es un paso muy importante porque estamos construyendo un cuerpo académico, estamos construyendo y desarrollando las líneas de investigación que tienen que ver con filosofía. Queremos que vayan desde la licenciatura hasta el doctorado. Entonces, siéntase muy bienvenida, doctora. Es un gusto escucharla y sin más preámbulo, además de agradecerle desde luego a Heidi, que es la coordinadora de este seminario permanente. Me da mucho gusto saludar a Alejandra, que es maestra de la facultad, a Efraín, que ya es un amigo y un aliado de aquí de nosotros, que participa en nuestra revista. Y le pediría a Carito, si anda por ahí, que nos proyecte la constancia para dar lectura y finalizar este protocolo. Ahí va. Muy bien. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora Beatriz Liliana de Ita Rubio por su valiosa participación como ponente con la conferencia magistral Subjetividad y Trascendencia en el Pensamiento de Manuel Levinas, llevada a cabo el día 23 de marzo de 2023 en el marco del Seminario Permanente de Filosofía que organiza el Grupo Disciplinar Filosofía y Análisis de la Cultura, de la Facultad de Filosofía y Letras. Luchar para lograr, lograr para dar, firma el doctor Javier Horacio Contreras Orozco, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Pido un aplauso para la doctora y quienes están de manera virtual lo hagan también con el respectivo signo de reacción. Muchas gracias al doctor Jorge Allen, que me da gusto también saludar en esta ocasión, a la doctora Heidi, que ya le había dado las gracias, y a todas y todos por su paciencia y su amabilidad en escucharme. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un honor, doctora, y ojalá y sea la primera de más visitas. Ojalá y puedas darte la vuelta acá a Chihuahua también para hacer este seminario de manera presencial, que es el siguiente paso que queremos hacer. Y a todas las personas que estuvieron en el Cineclub y a quienes estuvieron conectados en línea, conectadas, agradecerles su tiempo y agradecerles el apoyo que le dan a estas actividades, porque están pensadas pues para ustedes, para seguir cultivando y desarrollando la filosofía. Como dijimos en la primera sesión, esta es la segunda, estamos abiertos a propuestas de temas, de ponentes para que sean pertinentes en sus inquietudes. El seminario permanente queremos que sea para y por la comunidad de filosofía de la facultad. Muchas gracias. Y Heidi, no sé si quieres decir algo más. Si no, cerramos esta parte. Bien, bueno, pues un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Pues nada más agradecerte nuevamente, Liliana, y pues fue un placer escucharte, la verdad. Gracias, Heidi, por la invitación. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Chao. Bye. Listo, doctoras. Ah, se fue. Ah. Bueno, hasta luego.